bienvenidos a un capítulo más de CiruMasters. Yo soy el doctor Jonathan Velázquez, soy cirujano plástico certificado y estoy con mi querido amigo el doctor Jonathan Schwartzman. Cuéntanos, John, ¿qué haces tú? Pues bueno, yo soy odontólogo general y me dedico más a la prótesis principalmente. Y aquí en la clínica también vienen diferentes especialistas que son endodoncistas, ortodoncista, implantólogo, y pues lo que se necesite. Súper. El doctor es mi dentista, por cierto, porque es excelente y es quien me tiene esta sonrisa así de bella. Entonces, bueno, ¿por qué te invité a este podcast, John? Hemos tenido la fortuna de poder trabajar juntos en diferentes cirugías, sobre todo en las cirugías transgénero, en las cirugías que hacemos de feminización facial. ¿Por qué yo escojo a un dentista que me ayude en una cirugía de feminización facial? Recordando un poquito en contexto de cómo hacemos la feminización de tercio medio, lo que yo usualmente hago es tomar la tabla anterior, es decir, quitamos un pedacito del hueso de aquí y ese huesito tiene que ser limado y después limamos parte de las órbitas, reposicionamos las cejas y pues obviamente se reposiciona, bueno, se lima o se disminuye el grosor de todas estas partes. Entonces, usualmente yo ese huesito, que yo lo saco y después lo regreso como un injerto de hueso, yo se lo doy al doctor. ¿Tú qué haces con esa parte? ¿Cómo haces tú ese milagro? Pues mira, la verdad, antes que nada, primero agradecerte el honor, obviamente, desde la primera vez que me preguntaste fue algo muy bonito, porque si recuerdas, alguna vez te dije, yo antes de odontología, yo quería ser cirujano plástico. Ujú. Entonces, que el universo haya terminado, que estemos aquí Que nos juntos, haya la verdad, juntado. ha estado muy Exacto, padre, la sí. verdad. Y cuando me dijiste, oye, doctor, ¿eres bueno con la fresa? Y yo, pues bueno, yo creo que sí, porque pues, la usamos diario, ¿no? Al Exacto. final de cuentas, ¿no? Haces Entonces, los dientitos con su forma. exacto, pues nuestro mundo es milimétrico, al final Sí, de cuentas, ¿no? O sea, a veces uno se nos olvida cómo son dos mundos muy diferentes, ¿no? sí. Y pues esa vez cuando me explicaste, ¿no? Lo de las fotos, todo, yo dije, wow, se ve increíble, ¿no? Sí Sí, estaba nervioso, primero sí me acuerdo la obviamente, primera ¿no? vez. La primera vez que lo hicimos. Y pues digo, sí he entrado a algunas cirugías o sea, maxilofaciales y todo, Ajá. pero pues nunca había entrado a una, así, ya de una chica trans y todo, y la verdad es que me encantó estar ahí. Ujú. Y pues el momento en el que ya vi que cortaste el huesito y me lo Ajá. entregaste, sí fue de ándale, dale. Dale, Límalo, límalo, quítale todo ¿no? el borde. Y ¿cómo se llama este? El vernier o las cositas esas que miden Ah, sí, los medidores, los medidores, ¿no? justamente. Entonces ahí, o sea, midiéndolo, y yo pues obviamente, y obviamente primero así pues despacito, porque al final de Sí. cuentas no es lo mismo tener un diente de acrílico Ajá. o algo que al final de cuentas dices, bueno, pues o sea, es diente, pero ya tener un pedazo de hueso, pues Sí, al sí, final de sí. cuentas sí fue como de tengo una gran responsabilidad Sí. aquí, Sí, ¿no? porque si la perforas, Exactamente, se echa a exactamente. perder, bueno, no se echa a perder toda la cirugía, sino nos toca hacer otras cosas Exacto, reconstructivas exacto. O para sea, hacerlo, sí. pero Y pues bueno, obviamente pues la precisión de la mano, ¿no? Al final de sí. cuentas, o sea, es algo que dije, ah, bueno, pues esto ya, uno poco a poco le empieza a tomar confianza. Y pues la verdad es que, pues yo creo que por eso, ¿no? O sea, por la precisión, pues del diario, o sea, la sensibilidad de Sí, la mano con el con la fresón, fresa, ¿no? exactamente. Exactamente. Y pues ya cuando lo pusiste, no, que ponle más, que quítale más, que Ah, por sí, acá, porque es que por tenemos allá. que estar mide y mide. O sea, él me lo Sí, regresa y me dice sí, así, y yo lo pongo y digo, no, así nomás. exactamente, ¿no? Y la verdad es que pues sí nos tomó un ratito hacerlo, pero la verdad es que cuando ya terminó, Los resultados, ¿no? entró como de verdad un rompecabezas bien bonito, me Sí. acuerdo. Y pues eso me encantó. Y pues ahora sí que ya la volvimos a hacer un par de veces y pues siempre que me invitas es una emoción, una aventura nueva. Sí, sí. Y pues bueno, pues obviamente con todas las entrenamientos que igual tuvimos en la carrera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo mismo, estás en un quirófano, ¿no? O sea, todas las medidas de
De de higiene, seguridad, de de higiene, limpieza y todo, claro, exactamente, ¿no? de Entonces, esterilidad. exactamente, ¿no? Muy Sí, sí. importante. Y pues sí, básicamente yo creo que por eso es lo que me invitaste. La verdad no sé tú si has utilizado otros especialistas o algo. Sí, pues acuérdate que de hecho te conté que justamente este tip de usar un odontólogo, un cirujano dentista, con esta precisión que ellos hacen, o sea, porque ellos te, pues tú lo explicas mejor, o sea, cuando estás haciendo una muelita, que haga la oclusión perfecta, que se siente alto, le rebajas. O sea, me acuerdo cuando me decías a mí, ¿cómo lo sientes? No, muy alto. Y otra vez, hasta que quede la parte perfecta. Pues es justamente eso. Y este tip me lo pasó mi profesor que me enseñó a hacer la cirugía transgénero, Ok. desde la feminización facial de la cabeza hasta la reasignación genital. Todo esto es esta experiencia que él cargaba y me la transmitió, tuve la fortuna que él me la transmitiera, fue justamente eso. Decirle al cirujano dentista, porque es que ustedes son muy precisos, tú mismo lo dijiste. Entonces algo que ya es frecuente, o sea, sí es frecuente ese bond entre dentista y cirugía. Yo lo he visto, o sea, yo sí lo aprendí justamente estando en Taiwán. Allá fue que hacíamos mucha sinergia, pues allá como el cáncer más grande, o bueno, más bien más frecuente es de la cabeza y el cuello y usualmente quitamos mandíbulas y eso, a veces quitamos dientes. Entonces sí, yo tengo la capacidad de quitar un diente, pero hay Claro. veces que decimos, no, pues que Técnica. lo haga el cirujano Claro. dentista, ¿no? Entonces llamábamos, los llamamos. Pero esto del carving, o sea, del fresado y Exacto. sí lo hacía, mi profesor dijo que lo haga el cirujano dentista. Sí, no, fue muy impresionante porque, o sea, el acrílico, el yeso, pues tiene obviamente otra consistencia. Y digo, cuando Sí. estuvimos en la carrera y todo, pues sí hacíamos cirugía, o sea, maxilofacial, terceros molares y pues el fresón en el hueso o en cabezas de puerco, ¿no? O Ah, sea, sí. ensayábamos. Pero pues ya, o sea, el fresado al final de cuentas, todo el polvito que se va haciendo, o Mm, sea, ya luego cuando lo pusiste alrededor, sí, o sea, reciclamos. Es se que todo recicla, sirve, ¿no? Todo ¿no? sirve. Entonces, exactamente. Entonces, la verdad es que a mí me encantó y la verdad es que me siento muy honrado, ¿no? De que hayas confiado mucho en mí. Y Sí. pues la verdad me encanta, o sea, lo hago con mucho cuidado, con mucho cariño y cuando ves el resultado. Fíjate que hay cirugías también cuando hacemos reconstrucciones nasales con cartílago costal y necesito ponerlo en la parte del dorso nasal que tienen que está atorado o muy hundido, que necesito darle volumen o que lo tienen muy planito. En las personas asiáticas, donde yo estudié en Asia, en Taiwán, la nariz es muy chata porque tienen el hueso, el hueso de la pirámide nasal muy chiquitito. Entonces usábamos mucho cartílago costal. Y justamente esa es otra de las cosas también que hacía que nosotros llamábamos al cirujano dentista. Hazme el hueso nasal como si fuera, digo, hazme el pedacito de costilla como si fuera el dorso de la nariz. Oh, Te voy a invitar para una de sí. estas, que lo hagas, una de estas cirugías que llegamos a hacer de rino con cartílago costal, para el dorso, reconstruirlo, porque sí, esa parte de la presión es que tiene que hacer como una curvita así, luego que tiene que ser huequito, Ah, o pues sea, lo practicamos. sí, Por está muy padre, lo hay que practicarlo para que lo hagamos. Y pues bueno, básicamente eso. Pero ahora, cuéntanos de ti, tu vida, ¿qué haces? Aparte de que eres dentista, tienes más cosas, arte, haces Pues, pues, bailas. bueno, sí hago de todo un poco, durante toda mi vida, bueno, desde la primaria, secundaria, o sea, al principios, en un campamento de verano de la comunidad judía, que se llama Camp Tepos, donde los papás echan a los niños así de 3 semanas, no queremos saber nada de ustedes, nos vamos de vacaciones, de niñeros, ¿no? Entonces, pues justamente en esas épocas pues yo era mucho más introvertido, o sea, inclusive pues al final de cuentas cuando estaba pues, en el closet, que yo ni siquiera sabía, ¿no? O sea, Mm, acerca de mi sexualidad, yo creo que en esas épocas realmente, pero pues uno siente esa como pues miradas de gente, etcétera, y te causa mucha como inseguridad muchas veces, ¿no? ujú.
Y en ese campamento, durante la hora de la alberca y la comida, me acuerdo que de repente unos amigos, bueno, y la gente que estaba ahí Ujú. empezó a poner bailes, ¿no? Bailes israelíes tradicionales, Ajá. ¿no? En circulito y todo. Y entonces yo me acuerdo que una me decía, ven. Y yo, no, pues es que yo no sé, ¿no? Y entonces la verdad es que para mí ese día cambió mi vida. O sea, absolutamente. Fue como, ay, me gusta. ¿No? Y entonces la verdad es que desde esa edad, o sea, para mí el baile, la danza siempre ha sido una manera de conectar, o sea, conmigo, con mi cuerpo, meditar, viajar, ¿no? Al final de Ujú. cuentas. Y pues desde ese entonces siempre, o sea, he estado en la danza, en este festival de danza judía contemporánea y folclórica que se hace cada año. De hecho, acaba de ser hace poquito. Este año no bailé. Hace 3 años me nominaron como mejor bailarín de Ah, danza sí, por. contemporánea, ya sé. Tú muy bien. ¿No? Sí, después de muchos años, obviamente todos los Lo demás lo lograste. logré, ¿no? Pues todos son más chamacos, ¿no? Preparatoria, universitarios por lo general, pero pues siempre hay grupos de diferentes edades. Ujú. Y la verdad es que cuando de repente estoy ahí en el público, en la final, y dicen, segundo nominado, Jonathan Schwartzman, y yo así de, ¿yo? Sí me sentí como en los Oscars, la verdad, ¿no? Alfombra roja. Exactamente. O sea, no gané, porque la verdad es que la competencia es dura. Sí, sí. Y pues sí, sí, hay unos bailarines espectaculares. Y pues ya a los 45 ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero el hecho de haber estado nominado para mí fue algo Claro. muy, muy, o sea, un orgullo para mí ya quedar en mi currículum, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, la danza siempre ha sido algo que me gusta. A mí también el baile me fascina. Sí, Ya bueno, a ves ti que te cada fin gusta de la semana bachata, la la salsa, el salsa. tango. Cuando vivía en Taiwán, qué chistoso, cuando vivía en Taiwán aprendí a bailar tango. E hice un performance y todo, me encanta. O sea, es algo muy, muy divertido. Pero sí, el baile es como, Sí, ajá, esa parte de que de tu vida, de que no eres doctor, ¿no? exacto, no, Pero eso eres es humano y te eres humano. encanta, bueno, no te Exacto. encanta, ¿no? Más bien Exacto. Pues al final esto, de cosas se tiene que desfogar de tanta concentración, tanta sí. precisión, el manejo. Digo, ustedes trabajan mucho, pues ahora sí que casi todo con anestesia general, que es una bendición Sedación, también, ¿no? sedación, que es Sedación, diferente, sí. exactamente. Pero, por ejemplo, uno como dentista, pues tienes al paciente consciente, ¿no? Sí, Prácticamente. Y pues absorbe uno el estrés, los miedos, uno lo tiene que hacer de psicólogo, sí. ¿no? De payaso, de mago, de todo uno lo tiene que hacer porque al Sí, final de cuentas, pues es tranquilizar al paciente, o sea, tener algo que esté vibrando aquí, o sea, sí es todo un rollo. Entonces, como dices, sí. una vez que acabas el trabajo, lo que quieres es o sea, hacer otras cosas, poner música, bailar. Disfrutar, ¿no? Con la Ahora música. últimamente he estado, Siempre trabajas con música. Y, bueno, igual que yo. sí, obviamente yo pongo más porque como están despiertos los pacientes, Ajá. ¿no? Le preguntas al paciente, ¿qué música te gusta? Y ¿O no? no, ¿qué quieres oír? Y la respuesta más común siempre es lo que tú quieras. Ay, qué bueno. No, es lo peor, porque siempre digo, voy a hacer un playlist que se llame Lo que quieras, porque uno se acaba las ideas y ya no sabe ni qué Ajá, poner. Pero por lo general pongo chill music, ¿no? ajá. Relajante, pero muy chistoso porque a veces me ha tocado pacientes así de, pon algo fuerte, ¿no? Y así heavy metal o algo, y yo, ay, qué chistoso, está bien. Lo que le haga también al El paciente hay paciente que... feliz, claro. Pero bueno, ahora... Sí, a mí también una vez un paciente me dijo, me gusta la música clásica. Y yo dije, bueno, pues clásica, pero a mí me De gusta el tango, estilo, ¿no? ¿no? También, Exacto. entonces puse, bueno, el tango tiene mucho violín, tiene el bandoneón, tiene el piano. Le dije, oye, ¿y qué tal el tango? Tiene estas de la música clásica. Me dice, me gusta, ponla. Y bueno, estábamos ahí y yo así, ay, qué rico, tango. Ah, exacto. Pues sí, sí, trabajo con música, ¿no? Y por ejemplo, digo, aquí en la clínica tenemos pues mucho arte, Ay, ¿no? sí, También, es cierto. definitivamente, pues la vida me ha llevado con amistades, gente igual, uno de mis mejores amigos, fotógrafo muy increíble, pues le aprendí algunas cosas, me gusta un poco de la fotografía,
Oye, Es, déjame hacerte una pregunta. Porque yo siempre te he dicho, pues tú eres mi dentista, ¿no? Entonces yo siempre te digo, oye, unas carillas, unas carillas, unas carillas. Pero me gusta muchísimo la opción que tú me diste, porque te acuerdas, te conté, ¿no? Que alguna vez me fui a Colombia. En Colombia, pues obviamente la parte de la estética dental y etcétera. Esto, estaba yo ahí con mis tías, uno de mis primos, y les dije, y un gran amigo, le dije, oye, es que quiero hacerme algo en los dientes. Fui, y por cierto que él me debía plata y me la pagó y dije, ay, ahora sí me voy a hacer mi tratamiento dental. exacto. Pues llego con el dentista y me dice, ah, pues unas carillas. Y yo, a ver, muéstrame cómo es. Y eran chicles Adams Sí, ahí no. metidos. Y yo dije, mejor me lo ahorro. Es muy curioso, la Pero me verdad. encanta lo que tú dices. ¿Cómo es? Es muy curioso porque hoy en día hay mucha marketing, mal marketing, el uso de muchas diseños sonrisa, Ajá. carillas, etcétera. Y, o sea, la carilla real, ¿no? O sea, está hecha de cerámica, ¿no? Debe de estar hecha en laboratorio, o Ujú, sea, muy precisa justamente. Digo, con el avance de la tecnología, pues también cada vez lo que se hace es que sean más delgadas, más resistentes, menos invasivos, a no ujú. tocar el diente. Pero pues todo eso tiene un costo, o sea, que no es bajo. Al final de cuentas, la odontología no es una profesión barata, o sea, los laboratorios, los materiales. Pero, ¿qué pasa con tu diente? Esa parte que tú me decías, ¿por qué no te gusta a ti personalmente la carilla? Pero es que volvemos al asunto, hay dos, o sea, la carilla carilla, o la carilla que mucha gente dicen que es carilla, pero no es carilla, porque son resinas, bondings que ponen Ah, encima del diente. ah, ok. Entonces ese es el asunto, mucha gente me contacta diciendo, oye, ¿pones carillas de resina? Y yo, bueno, esas no son carillas. O sea, primero tienes que explicarnos, ¿no? O sea, Exacto. esas no son carillas. O sea, le dicen hoy en día, o sea, se prostituyó mucho ese nombre al final de cuentas. Ah, ¿y a quién no le gusta No, prostituirse exacto. No por quieren ser. vender? Claro, pero ese es el asunto donde para mí yo prefiero decirles, o sea, no, yo no tengo esa práctica, o sea, porque el que hace estas carillas de resina debe tener un entrenamiento de verdad súper, 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 o sea, como dices, preciso, los bordes, o sea, la unión con la encía, prácticamente, o sea, se ven bien bonitas y sí, pulidas y todo, pero como justamente, o sea, la mayoría, o sea, no se desgasta diente, o sea, ponen encima esta capa de resina Ujú. O sea, y desgasta el diente. a lo que me refiero, muchos de estos o sea, no desgastan Ok. y entonces justamente ponen la resina y en el borde de la encía, justamente en la encía gengival, pues queda todavía 1 milímetro, 2 milimetritos de la resina, Y eso es lo unión que con la hace raíz. que se vea gruesote y como un chicle Y que de cuajo. justamente, o sea, es monocromático, entonces Ajá, justamente pues se ve como dices, chicles Adams, y el asunto es que se van a ver bien bonitas 1 año, y ajá. si el paciente no se limpia bien, o sea, como la verdad, la mayoría de la gente no utiliza el hilo dental y todo eso, entonces No exactamente, ese, no, entonces el de los dientes. exactamente, eso sí, eso no se puede Sí, hacer, no, no se puede. ¿no? Pero exacto, entonces empieza a haber mucho acúmulo de placa y al año, 2 años, 3 años ya de repente llegan con periodontitis, o sea, toda la placa, el sarro se empieza a juntar. Entonces al final de cuentas, algo que decían, no quiero que me desgastes, quitar esas resinas al final de cuentas es también un reto, ¿no? Porque, o sea, estás quite y quite y en algún momento vas a llegar al diente Ujú. y entonces ya para arreglarlo vas a tener o que poner una carilla de cerámica o una corona, depende hacia dónde llega la Ah, caries, ¿no? Entonces, fíjate que una vez salí con una persona y me dice, "Ah, es que mi novio me dejó, me quitó el tratamiento dental, las carillas, justamente, y yo le veía como líneas en los dientes, así, yo así, es el oye, fresado. pero, ¿por qué estás así? Y me dice, es que es lo para que se pegue la carilla y tal, y yo, pero ¿y por qué te las quitaron? O sea, fue por esto, la limpieza y esta que tenían que Es lo hacer. más común. Y eso se queda así en el diente.
Sí, es lo que te digo, o sea, cuando son de resina, o sea, quitarlas es un rollo. Y luego están las de cerámica, justamente en donde justamente hay unas que ahora les dicen lentes de contacto, Ajá. o sea, que son bien delgaditas, pero al final de cuentas eso se hace indirecto, se manda al laboratorio, justamente eso es lo que ayuda a que sea mucho más preciso. Ahorita con la odontología digital también Ujú. obviamente se escanea, y el laboratorio pues al final de cuentas lo fresa y todo. Entonces eso ayuda a que sea todavía mucho más, exacto. O sea, y lo más importante son las uniones, ¿no? O sea, de los dientes, o Ujú. sea, donde pasa el hilo. Entonces, hay Ah, muchas especificaciones, obviamente, pero por eso depende mucho el caso. O sea, sí puedo decir, va, en esto podemos hacer una carilla, ¿no? Pero también tiene que ver mucho la mordida. Una claro. persona que muerde borde a borde. Entonces, llegan, ponen las carillas y solo por venderlas o ponerlas, o sea, no consideran muchos, eh, La ¿cómo se le dice? oclusión. La oclusión, Sí. exactamente, y entonces, pues, después de un rato, se rompen. Y Sí, luego, nosotros allá, en mi alta especialidad, yo soy cirujano cráneo maxilofacial, entonces hacíamos mucho cirugía ortognática dentro de la parte también de cirugía transgénero, de feminización facial y la cirugía ortognática. Y nosotros, yo soy de la escuela Surgery First, es decir, cirugía sí, claro, primero claro. antes del tratamiento de ortodoncia. En odontología Porque es al revés por lo general. ajá, y sí de repente yo tenía ese choque de discusión, de argumentar con el ortodoncista allá y le decía, pero es que tú me sacas un diente y es que me sacaban un diente, o sea, me quitaban el canino, me quitaban un incisivo y el canino lo movían y lo ponían forma y después el primer premolar le daban forma de canino y yo así, no, ¿por qué me haces eso? Me destruyes a mí la oclusión, ¿cómo lo fijo? En cambio, si esta es, vaya, la rama Surgery First, en donde yo te hago la oclusión, te expando el paladar, te acomodo la mordida. Y ya después. Ahí sí hazme un tratamiento ortodóntico, alíñamelos, ponme los vellos. Entonces, sí. eh, y era una discusión, entonces de repente teníamos esa suerte de que llegaba el paciente primero con nosotros o si llegaba con ellos nos lo rogábamos. Así, y yo, vente, primero vamos a operarte y después te vas para allá. Y se le explicaba, ¿no? Entonces en Asia sí se da mucho esta parte del surgery first, o de la cirugía primero, o tratamiento ortognático antes del tratamiento de Pues es que al ortodoncia. final de cuentas todo tiene que ver con la parte radiográfica, o sea, el cómo Sí. esté el hueso, la posición y todo. O sea, o sea, como digo, yo no soy ortodoncista, trabajo con un ortodoncista, Ujú. y tengo también un amigo que es de Monterrey, que él hace mucho, o sea, trabaja con cirujanos ortognáticos, que lo conociste en el otro consultorio, uno en Monterrey que trabaja mucho con paladar hendido Ah, sí, en sí, sí, sí. bebés. Entonces, Sí, de hecho, justamente, dijimos que íbamos a hacer como exacto, ¿no? Y ya después no me acuerdo dónde se No, fue. no pasa así. Pero, exacto, o sea, al final de cuentas, o sea, como digo, no es mi especialidad, pero, o sea, supongo que tiene que ver mucho, exacto, con el qué tanto se necesita mover al final de cuentas el diente, Ajá. ¿no? O sea, y supongo yo que, o sea, primero a lo mejor avanzar. Siempre es mejor, creo yo, o sea, tratar de alinearlo, en mi humilde opinión, o sea, Ajá. alinear un poco más, o sea, sí, a lo mejor soy de la escuela más tradicional, Ajá. ¿no? O sea, de usa ortodoncia a lo mejor un tiempo, ortognática y luego otra vez. Ortodoncia. Exacto, Sí, es que exactamente, es eso, otra vez. ortodoncia, ortognática y ortodoncia. Exacto, Exacto. entonces pues sí, o sea, a lo mejor se alarga mucho, pero pues depende mucho el caso, ¿no? Claro. Pero regresando a lo de las carillas, o sea, al final de cuentas, pues sí es un tema muy polémico y precisamente pues todo el mundo llega, quiero que me hagas carillas, ¿no? Y Pues yo hablando. te dije. Sí, exacto, pero por ejemplo en tu caso era diferente, digo, si podemos hablar de tu caso abiertamente, pues tú tuviste un accidente, ¿no? O sea, Sí. de chico, ¿no? Entonces al final de cuentas, eso, pues te hicieron una endodoncia, o sea, el diente se necrosó, entonces al final de cuentas tú ya traías unas coronas, o sea, Ajá. ¿no? Entonces ahí ya no hay manera, o sea, es corona o corona.
¿no? Ajá, pero bueno, sí, pues sí, es que era eso. Exacto, o sea, y es que hay carillas que es la parte frontal y un pedacito de lo de atrás. Y Ah, entonces ok. justamente hay carillas que son así por un parte y luego nada más la puntita de acá. Ajá. Entonces hay veces que depende mucho cómo esté la mordida. Justamente si la mordida toca en el borde donde está la unión de la carilla con el diente, pues se va a fracturar. Entonces, por ¿La eso, carilla o el diente? pues la unión se puede fracturar la carilla. Ah, ok. Entonces tiene lo más, o sea, que tenga una mordida sobre algo fuerte, ¿no? Al final de cuentas. Ajá. Entonces también tiene que ver mucho esa parte. Por eso, en tu caso, la verdad, hacer extenderse para una corona fue mucho mejor. Y así, obviamente, también el borde del diente, o sea, de la restauración, es mucho más noble, es más fácil de limpiar y pues es más resistente en tu caso, Claro. ¿no? Oye, Pero yo siempre sí. digo a los que quieren carillas que tienen dientes bien bonitos, pero a lo mejor no Ujú. los tienen bien alineados Ok. y quieren desgaste, ahí es donde yo digo, sorry, yo no lo hago. Hazte primero la ortodoncia, vas a invertir justamente a lo mejor el mismo dinero, un Invisalign, o sea, brackets, ¿no? Hay muchas Pero más opciones ya. tiempo. O O. sea, un año, 2 años al final de cuentas, Ujú. pero son tus dientes naturales. Entonces la Ajá. gente no lo visualiza y ese es el asunto, que cambiando y girando sus dientes, al final de cuentas somos una proporción áurea, tú lo sabes. Sí. Entonces cada quien tiene los dientes acorde a uno, Ajá. ¿no? Entonces enderezar otra vez tus dientes, o sea, siempre se va a ver mucho más armonioso. Claro. Ya después de eso, consideras, ¿no? Depende de algunas cosas, si pones carillas después o no. Y esto que también tú me decías del blanqueamiento, eso del. Me gusta mucho tu frase, el blanco pared. Ah, sí, exacto, eso no existe. Exacto, el blanco pared Ross de Friends no existe y ese es un chiste que yo creo que todos mis compañeros dentistas nos llegan a decir cada vez, ¿no? Por lo menos Ajá. los de nuestra generación, Ok. ¿no? Porque ya digo, los más chavos de generación Z, quién sabe si ya vieron Ajá. Friends, pero sí, definitivamente, oye, no quiero quedar como Ross. Y digo, no te preocupes, no vas a quedar como Ross, Ajá. ¿no? Si quieres, definitivamente la única opción básicamente es una cerámica, ¿no? Entonces, estamos tan influenciados en Hollywood, Ujú. ¿no? Y que todos quieren la sonrisa perfecta y blanca. Sí. Entonces, tienes que considerar edad, color de piel, muchas cosas que al final de cuentas uno, como, bueno, yo, lo que quiere uno es lo más Ajá. natural, acercado a lo más natural, pues para mí es el que te digan, oye, te hiciste algo, pero Ajá. no A mí sé siempre me qué. preguntan, Así que qué te bonita sonrisa. hiciste, Y yo, mi dentista, siempre les digo. ¿no? Pero que no sea de que tu mirada te jale así de, traes algo falso. O Ajá. sea, ya, para mí es como la parte artística ya no está tan padre, Ajá. ¿no? Entonces, siempre trato de decirles, no te conviene que sea tan blanco. O sea, después te vas a arrepentir, ¿no? Exacto. Cosas así. Entonces, pues hay de todo. Al final de cuentas, igual Instagram, muchos de mis colegas les funciona increíble. O sea, Sí. los hace todo blanco, blanco, blanco. Y hay gente que lo va a querer y es feliz, ¿no? Al final de cuentas, Claro. tú como en cirugía, pues te dicen, doctor, quiero unos pechos de 80 kilos. No, no sé, tú les vas a decir, Sí. no te conviene tu estatura o Sí, no claro. sé. Sí, yo también soy muy conservador en cuanto a la parte de las cirugías. Me gustan los cambios que se noten que hubo un cambio, pero que no se note que hubo cirugía. Exacto. ¿No? Por lo menos en cuanto a la nariz, en cuanto hago yo una lipoabdomino, el busto, siempre yo le sugiero a mi paciente qué es lo mejor. Obviamente sí hay pacientes que me dicen, es que yo quiero estar buchona, ¿no? Y yo, bueno, la verdad es que, pero no necesito, no lo puedo hacer en una sola cirugía, necesito dos, tres. O quiero tener solo un poquito. Y yo, mira, te conviene ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que tú haces Claro, pero la gente es necia. Pues es No que hay sé, o pacientes, sea, es la que gente hay que es gustos, necia, ¿no? Pues son gustos, yo creo son que se gustos, respetan definitivamente, exacto. y se les trata de dar, obviamente siempre explicándoles, ¿no? Que qué es lo mejor.
Me Sí, y enseñaste a hacer eso, limpieza. sí, me Sí, enseñaste. exacto. Pues es que te dije que en mi vida pasada, en una de mis vidas Ajá. pasadas, eh, yo pues fui asiático, por eso me llamó mi vida anterior, dejó preparado el destino para yo irme a, Exacto, a exacto. Taiwán, a Japón, a especializarme. Y dos, en mi vida pasada, en una de mis vidas pasadas, fui dentista. Exacto, y yo cirujano plástico, o sea, y los Exacto. dos Jonathans, entonces tenemos, exacto, vidas paralelas Sí, sí, en sí, sí. ¿También diferentes crees en vidas dimensiones, pasadas? ¿En que vidas tuviste vidas pasadas, pasadas? paralelas, dimensiones, sí hay cosas que definitivamente sí Esa creo. parte es espectacular, ¿no? De darte eso. Tú como científico, digo, hiciste una carrera larga, hiciste un servicio social largo, y esa parte de mística, ¿cómo la ves? Uy, no, bueno, si te contara estaríamos aquí 3 horas, Ay, ¿no? sí. Porque yo crecí con una familia bruja. No, Oh, bueno, medio bruja con mi tía, que es medium, ¿no? Lo que se le dice medium, leer las cartas y teníamos de repente estas sesiones espirituales y wow. cosas muy, o sea, yo lo veía desde mis 13 años o Ajá, antes y decía, pues para mí era normal, ajá. ¿no? Entonces, pues a lo largo justamente mezclando esta vida científica y Chocó. esotérica choca, pero creo que al final de cuentas tiene una unión de percepción, de un talento, algo que justamente uno no lo puede explicar, Ujú. simplemente es. Y pues sí creo en que, y ahora más con la ciencia cuántica, ¿no? Todo lo parte cuántico, Ajá. que todo sé el 0.5%, pero cada vez que alguien me explica más lo cuántico y el universo y el espacio, que se dobla, que estamos presentes, pero tu futuro está al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y la ley de atracción, que si pides ahora, entonces te escucha tu pasado, no sé, ¿no? Ajá. Entonces, Y tu pasado, más bien, o te puso la exactamente, idea, exacto, ¿no? De qué iba a entonces, ser para ti, ajá. te forjó el camino. Y tú le estás forjando el camino a tu yo futuro, Yo a por tu eso a vida veces cuando me siguiente, encuentro ¿no? con algo, digo, oh, gracias Jonathan del pasado por haber dejado esto acá. ¿Sabes qué es algo muy chistoso? Que allá en Taiwán, pues vine a aprender también dentro de las creencias. Es que tú traes un zarcillo, ¿no? Un aretito. Ajá. Ajá. Bueno, Zarcillo. fíjate, zarcillo. Fíjate que es que en Venezuela se dice zarcillo. Ya. Exacto. Entonces, fíjate que allá ellos creen, y es por eso que muchas veces las asiáticas no tienen perforado el óvulo. ¿Te has dado cuenta? Tus pacientes que llegan asiáticas no traen No me he perforado. notado, No, fíjate. pues ahora lo Notaré. notas. No tienen perforado el óvulo porque ellos creen que si se perforan el óvulo, las niñas o las mujeres en sus próximas vidas van a reencarnar siempre mujeres, siempre Oh, qué mujeres. interesante. Entonces yo en una de mis Ideas, vidas, o exacto. sea, de mis viajes por allá con el maestro budista y con la gente taoísta y todos ellos, yo siempre les preguntaba, oye, ¿y qué hay de las personas que se ponen un solo arete? Son trans, se convierten en trans la próxima vida. Me dicen, no, porque realmente esto no fueron las dos. Qué Entonces, chistoso. tienes chance de De un decidir. 50-50. Entonces En tu deciden. próxima reencarnas Ay, qué varón o gracioso. reencarnas mujer, esto o lo que sea, no pasa nada. Ok, eso nunca lo había oído. Pues yo, Nunca lo había oído. eso yo creo que se lo sacó de la manga este man, porque yo lo puse en jaque. Sí me di cuenta que lo puse en jaque con, Sí, con sí. mis ideas todas mafufas. Fíjate, Por ahora digo, eso. lo dices en eso, digo, pero por ejemplo, en pues, la comunidad judía, la religión judía, digo, al hombre le hacen la circuncisión y a la mujer, pues al final de cuentas igual, luego le ponen los aretes. Ujú. Nunca he escuchado nada relacionado con eso del sexo, el género, pero pues bueno, energéticamente a lo mejor tiene un sentido, o a lo mejor no le sale mujer, pero le sale gay, Ajá. ¿no? O sea, aquí lo bueno es que pues no hacemos discriminación ni Exacto, nada, nunca, siempre absolutamente, aceptábamos todo y ¿no? eso, cuando nos conocimos, ¿alguna vez pensaste que yo iba a hacer algo o nunca sentiste
Así de que dije, ay, no, es que, o, ajá, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? De que, no sé, como que no puedas ser tú abiertamente con Ah, alguien ya. que no comparte eso, o sea, bueno, que no es Pues por de la asociación, comunidad. pues asociación al final de cuentas nos conocimos por el doctor Jonathan Saucedo, Ajá. pues al final de cuentas, eh, pues por asociación desde la primera vez que hola, hola, fue como, ah, Match. match, o sea, sí, o sea, no, nunca Cool. tuve ni media duda, o sea, Súper. de puedo ser yo y al final de cuentas, pues uno, por la parte profesional, pues sí, o sea, es la parte profesional. Pero creo que para mí lo que o sea, hasta ahora que estamos juntos y todo, pues también es la parte personal. O sea, yo sí te considero, o sea, mi amigo, Sí, ¿no? O sea, sí salimos y comemos, sí nos encanta comer, sí, vamos y, o sea, convivimos. Entonces, al final de cuentas, pues sí, sentirte libre en tu espacio de trabajo, o sea, que es sí. priceless. Sí, claro, ¿no? Sin esas como prejuicios, ¿no? Que quizás para mí, de hecho, cuando hemos salido, íbamos justamente a reuniones y todo el mundo empieza con que, ¿y tú eres? Y yo, no, yo soy heterosexual. Pues, ¿cuándo vas a salir del closet? Y yo, Jonathan, me están molestando. ¿Cómo te explico? No, pero es que eso es interesante, cómo la gente confunde actitudes de personalidad con preferencia sexual. Sí, O sea, ¿no? esa es la gran realidad. O sea, que si eres, uy, no, y si te contaran en el mundo LGTBQ igual, ¿no? O sea, que si eres muy afeminado, entonces ya quién es quién le da a quién. O Ajá, sea, sí, todo claro. ese rollo, o sea, hay muchas cosas. Al final de cuentas, no. O sea, uno puede ser afeminado, amanerado, lo que sea, y ser heterosexual absolutamente, y que, Exacto. o sea, Pues tengas claro. ¿no te acuerdas que te dije de nuestra paciente, Ross, que ya la tuvimos también en un podcast Exacto. previo, No, muy gracioso. que una vez me salió, ¿no? Con que, oye, ¿te gustan las mujeres trans? Yo me quedé así, No que te lo tú habían eres mi preguntado, paciente, o sea, ¿por qué exacto. estás preguntando? O sea, sí me puso mucho en jaque. Yo, y yo la verdad es que fue para mí muy difícil poder contestarlo porque no sabía si contestarlo como doctor, Honestamente, exacto. como persona humano que soy, sin la bata o sin la pijama quirúrgica, sin esta Exacto. situación. Entonces, al final le dije, pues mira, la verdad es que no he conocido a la mujer trans que me guste en Exacto. este momento. Y le dije, pero si voy a Tailandia, pues no sé, ¿no? Con Pues es eso que que al me final gustan de las cuentas, ¿no? asiáticas. Por ejemplo, hablando de lo que decías, digo, ahora yo estoy en una relación, ¿no? O Sí, sea, oye, sí, por cierto. reciente nueva. Ya después diremos detalles dónde salió y todo. Exacto. Pero me llegó en forma de una persona mucho más joven que yo nunca hubiera esperado, ¿no? Ajá, Entonces, para mí eso es una señal clara de que cuando llega el amor y cuando te llega, no cierto. viene verde, negro, chocolate, grande, peludo, chichón, llega en la presentación que menos te lo esperabas, yo creo. Exacto. Y llega en el tiempo que lo necesitas, ¿no? Quizás también, Ah, o no, sea, sí, bueno, claro. la etapa de tu vida que la estás, que necesitas esa persona. Yo sí creo mucho en eso, que las Sí, personas llegan en el momento en que los necesitas, las cosas llegan, pero sí depende de ti aprovecharlas o no. ah, no, claro. No, Y eso regresando lo un poco lo aprendí. decías del trans, ¿no? Digo, o sea, pues yo en algún momento también dije, pues es que hay unos chicos trans muy guapos. O Sí, sea, los hay. sí, Entonces sí, sí, dices, sí. wow, o sea, la atracción al final de cuentas, o sea, es una persona Y chicas varonil, trans, pues ya ves, masculina. nuestras pacientes Exactamente, están exactamente. guapísimas. Pero sí, yo Pero como la creo, cirugía, ese es el asunto, el buen sí, trato, las hormonas, o sea, todo eso al final de cuentas, pues es sí. un trabajazo. Sí, y no solamente eso, sino yo creo que lo que hacemos, o sea, cuando hacemos este tipo de cirugías, regresando a las cirugías transgénero que hacemos, el poder darle la confianza al paciente, número uno, que se sienta que no está siendo juzgado, ¿no? Que no está Exacto. siendo eh, señalado, sino que lo estamos aceptando como es, lo estamos queriendo como es y le estamos tratando de ayudar, no por ganarnos Ser una feliz. cantidad, sino
ese camino a la transición. A mí me Sí, encanta llevar de la mano, orientar a mis pacientes. Tuve una paciente una vez que me dijo, es que me hice la orquiectomía. Y yo de una le pregunté, ¿y estás tomando calcio? Me dice, no, no me lo han recomendado. Yo le dije, oye, diría tu endocrino que te enseñe. Yo soy parte del WPATH, que somos de los profesionales que nos dedicamos a la parte transgénero. Y pues obviamente tenemos el conocimiento, pero obviamente yo soy quirúrgico totalmente. claro. Pero en los cursos y en todas esas cosas, siempre les digo, siempre trato de orientar esto. Y tú haces mucho esa parte también, pues justamente con la comunidad Sí. de las pruebas y todo esto, ¿no? Sí, no, definitivamente volvemos al asunto. Siempre es el no discriminar, Ajá. ¿no? O sea, el paciente es un alma, Es es un un, alma, una o sea, persona. que siente, que Sí, piensa, se mueve y todo. Y la intimidad de cada exacto, quien es otro rollo, ¿no? exacto. Y digo, al final de cuentas, como ya saben, digo, también en otro podcast del Gay Pride del año pasado platicamos mucho pues, acerca del VIH, de las Sí, pruebas, ¿no? Entonces, sí me dedico mucho en mi parte personal también, hablarlo abiertamente, ¿no? Para mí no es un tabú. Obviamente ya un trabajo mucho trabajo mental, terapia y sí. muchas cosas. Pues yo soy VIH desde hace 10 12 años. Ya ahorita ni me acuerdo porque ya, o sea, digo, Pues es que estás ya indetectable, para ¿no? mí Desde hace es muchísimos años exactamente también. detectable, bendita ciencia, Sí, pastillas, ¿no? Y las pláticas que uno tiene con, o sea, sus parejas y todo, al final de cuentas es, me cuido yo, te cuido a ti. claro. No, pero justamente es la parte de no discriminar, Exacto. ¿no? Sí, O justamente sea, estaba hablando hace poco con una chica bellísima, una infectóloga que acaba de egresar. Y ella justamente, porque yo le dije, es que yo estoy en PrEP. Me dice, pero ¿por qué estás en PrEP? Le dije, pues es que estoy en PrEP porque yo soy cirujano, en cualquier momento me pico. Yo no ando preguntándole a todo el mundo, oye, ¿tienes pruebas o estás cero detectable? No, o sea, no voy a discriminar por una situación de esas. Pero pues obviamente me cuido yo, me cuido a mi paciente, cuido mi comunidad exacto. con esto, ¿no? Pero Sí, es una esto, opción que existe, ¿no? Digo, al final de cuentas es igual. O sea, la tesis que hice acerca sí, del manejo de pacientes con VIH, la discriminación, el estigma. O sí, sea, el asunto es, pues nuestras manos, pues está en contacto, o sea, exacto. con todo. Y al final de cuentas, o sea, sí, tener un accidente, o sea, ustedes usan más, o sea, cosas que cortan, que queman, ¿no? Al final de cuentas sí hay un riesgo a lo mejor un Ujú, poco mayor, ¿no? O sea, el riesgo entre dentista, paciente, cuando doy mis cursos es muy chistoso cuando les digo ujú, cuál es el porcentaje que creen que hay, ¿no? Y todo el mundo de 20, 30, 40, no, pues imagínate, ujú. ¿no? Es el punto 0,14. Sí, O sea, realmente es muy muy bajito, improbable, sí. pero pues existe la opción, al final de cuentas, de esa pastilla, ¿no? O sea, el Ujú. PrEP. Y pues ya pronto, ojalá ya nos salga la vacuna, ¿no? Pues ya está, ves que O sea, bueno, ya. ya dura 6 meses, ¿no? Pero todavía no ha Es que es llegado a el PrEP, México. pero presentación Ajá, inyectable, inyectable por que seis dura más meses. tiempo, sí, está cool. Y pues para Pero mí no ha sería llegado. un increíble, ¿no? Porque dices, Claro, ay, estar cargando con pastillas, muchas todo el cosas, tiempo. ¿no? O Exacto. sea, es una Pero maravilla. Pero el rollo de llega cualquier persona a mi consultorio, o sea quien sea, o sea, alto, bajo, raza, religión, lo que sea, ujú. pues a mí no me importa. Ok, vamos a decirles un par de consejos que para cerrar, tú como dentista, ¿qué podrías decirles como persona a nuestra audiencia Consejo para que relacionado lo con, que tú quieras? ay Así, Dios. algo que tú, doctor Jonathan Schwartzman, un consejo que les das a las personas, ya sea tu paciente, ya sea... Bueno, como dentista, Ajá. hilo dental, chicos. Hilo dental definitivamente es algo que no nos enseñan desde chiquito, pero creo que va a ser la mejor inversión. Yo cargo con los flossers en la cartera, los tengo al lado de mi buró, en la tele, veo la tele y me hago el floss, porque nos choca hacerlo, a la gente le Sí. choca. Justo ahorita una pareja de pacientes que amo y justamente llevan juntos tantos años
y les decía, ¿no? O sea, ay, que hay que usar el hilo dental. Y dice, sí, yo me siento 15 minutos, ¿no? A lavar los dientes. Digo, wow, yo quiero ser alguien que tenga 15 minutos para estar sentado, ¿no? Pero al final de cuentas, exacto. Hilo dental, chicos, hilo dental, definitivamente. Muy Y bien. como persona, híjoles, muchos, pero pues siempre ser truth to yourself, Mm, ¿no? Y pues el respeto. ujú. Y yo que tenía tanto tiempo de no enamorarme, definitivamente Creer en el amor. sí creo. Yo que ya no creía en el amor, sí existe, Ay, tan bello. sí llega en su momento. Todavía tengo esperanza. Sí, yo decía, bueno, si ya mis amigos que tienen 60 apenas se están casando, y decía, bueno, tengo chance, todavía tengo chance. Ok. Pero pues sí, déjense sorprender por la vida. Ok, para mí un consejo como médico, como cirujano plástico reconstructor, protector solar. De verdad, el protector solar es la mejor crema antiedad que existe, número uno. Y número dos, te va a proteger del cáncer de piel, que es el número uno todo el mundo. Por cierto, tú fuiste mi paciente de cáncer de piel. Exacto. Esto, como persona, todo con consent. Eso sí, todo con Exacto. consent, siempre. Tengo a mis alumnos de la universidad y yo siempre que los quiero usar como ejemplos, siempre Claro, les digo, ¿te puedo usar como ejemplo? claro, Si ellos me dicen sí, lo uso como ejemplo. Si me dicen no, no los uso como ejemplo. claro. De repente, si les digo, cuando sé que voy a hablar de algo que puede ser sensible, ya no los uso como ejemplos. Cuando ya empecé a hablar y ya usé mis ejemplos virtuales y después les pregunto, ¿te puedo usar como ejemplo? Y si dicen sí, lo uso, si no, no. Entonces, sí, todo con consent, Claro. para todo, ¿no? Yo Ese creo es que el esto para... onceavo mandamiento. Es que como también de las otras cosas digo, mi comunidad de Burning Man, ¿no? Es Ajá, el consent, consent, consent. sí, todo con consent. Y pues bueno, yo sí aconsejaría ponerse toxina botulínica para las líneas de expresión. Créanme, yo tengo 41 años y todo el mundo también me calcula muchísimos menos. Todo el Ya mundo me se toca, ya sorprende me toca. de, de, de que tengo 41 años. Y dicen, pero no te ves de Es 41. que tú sí eres señor Cremitas, Sí, yo sí, definitivamente. todos mis Sí, sí, sí. sueros, mi skincare y eso y el Botox. Bueno, perdón, y la toxina botulínica. Entonces sí. Ah, claro, porque gol. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos No, escuchado. Gracias, John, gracias, por estar gracias, de George. aquí. Ya teníamos tiempo que quería Ya pendiente. planearlo, por fin ya lo hicimos. Pero pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega de Gracias, George. Cirumasters. Y recuerden, si tienen dudas sobre alguna de las cirugías que nosotros realizamos todo tipo de cirugías reconstructivas, cirugías transgénero, reasignación, sobre todo ese es mi máximo nicho y mi máxima, eh, lo que más me gusta hacer. Entonces, si tienen dudas, con mucho gusto estamos para aclararles. Justo antes de terminar, hace poco justamente operé a una paciente que ella no es trans, pero es no binario. Ah, sí. Y me dijo, es que no soy trans, soy no binario, pero no me quiero ver como mujer. Entonces le hicimos una amputación mamaria, quiero verla de Oh, esta forma y todo. Y entender esa parte fue para mí como, dije, es que esto es lo que me gusta hacer, o sea, entender ese camino, entender ese paciente. Entonces, pues bueno, es parte de lo que hacemos. Con mucho gusto podemos seguir detallando en otros temas. Y muchas gracias por habernos no, al estado en el contrario. podcast. Lávense los dientes, floss, sonrían, sonrían, sean Y vayan al felices. dentista, eso sí, Exacto. y al cirujano plástico. Ok, gracias, bye bye.